Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la clase de evaluación de los aprendizajes de carreras e instituciones educativas. En la primera clase hemos tratado sobre los conceptos de evaluación, sus principios y características. Hoy vamos a enfatizar nuevamente esos temas y agregaremos otros más, los cuales son los tipos de evaluación según sus funciones, según el agente que la realiza, como también vamos a analizar las patologías de la evaluación educativa. Nuestra clase de hoy, asincrónica también, es decir, que pueden acceder a este material según el tiempo que ustedes dispongan. Sin embargo, en la siguiente clase vamos a tener también videoconferencia, ya que vamos a adentrarnos en la segunda unidad que trata sobre la elaboración de instrumentos de evaluación. Un saludo cordial para todos y vamos a seguir estudiando. Vamos a continuar con la unidad 1 que ya habíamos iniciado en la clase anterior. Habíamos estudiado el concepto de evaluación, que es un proceso para recoger información útil, juzgarla y utilizarla en la toma de decisiones futuras. Este concepto corresponde a Susana Abolio de Cols. Existen muchos otros conceptos, pero que tienen palabras claves comunes con este concepto. Hemos enfatizado sobre todo acerca de los principios de la evaluación educativa. Si tenemos en cuenta dichos principios, lograremos una eficiente labor evaluativa. En el primer punto, recordamos que la evaluación debe ser aplicada desde el inicio del proceso de enseñanza del aprendizaje hasta el final, teniendo en cuenta que todos los aspectos de dicho proceso pueden y deben ser evaluados, utilizando diferentes instrumentos de evaluación elaborados según las normas técnicas establecidas, teniendo en cuenta los objetivos, capacidades y competencias previstas en los programas de estudios, como así también las características propias de los integrantes del grupo que le corresponde enseñar. Varios de los principios analizados se arraigan en estas características de la evaluación educativa. Continua porque su acción no se detiene, integral porque evalúa todas las manifestaciones de la personalidad, sistemática porque forma parte del proceso, no es un momento aparte, acumulativa porque requiere el registro de todas las observaciones, indirecta porque el aprendizaje es interno, sin embargo nosotros estamos verificando si hubo o no aprendizaje a través de manifestaciones externas del alumno. Es cooperativa porque en ella participan todos los que intervienen en la institución, el directivo, coordinador, técnico, evaluador, el docente, hasta el que hace la fotocopia. Y es crítica porque se basa en datos cuantitativos y cualitativos para emitir un juicio de valor. Los tipos de evaluación según su función son diagnóstica, formativa y sumativa. Sin embargo, también existen tipos de evaluación según quién lo realiza, según el agente que lo realiza. La evaluación unidireccional es la realizada por el docente sobre el aprendizaje del alumno. La autoevaluación es cuando el alumno desarrolla la evaluación sobre su propio aprendizaje, y la coevaluación es la realizada entre estudiantes entre sí. Cuando no son tenidos en cuenta las características ni aplicados los principios y tipos de evaluación educativa, surgen los errores y prácticas funestas que llamamos patologías de la evaluación. A continuación estudiaremos dichas patologías presentadas por el Dr. Miguel Ángel Santos Guerra, con el afán de analizarlos, identificarlos y sobre todo evitarlos en la práctica evaluativa. Quiero compartir con vosotros y vosotras algunas ideas, algunos sentimientos, algunas experiencias sobre esta cuestión que diariamente nos concierne, que es la evaluación de los alumnos y de las alumnas. Podíamos también pensar en cómo se evalúa el sistema, cómo se evalúan las autoridades, cómo se evalúa a las instituciones, pero casi siempre, y esto es un misterio de la evaluación, quienes inexorablemente son evaluados son los más humildes, los más pequeños, siempre los alumnos. Dice el evaluador, para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Hombre, justa no.
será pintoresca o será disparatada, pero hombre, justa, porque cuando dice el evaluador preparados, listos ya, al árbol, ¿qué hace el pájaro? En un segundo está en la copa. Enhorabuena, pájaro, qué elegancia, qué rapidez. ¿Y qué le pasa al pez? Pues el pez ni lo oyó, el pez ni se enteró. El pez sigue dando vueltas en la pecera tan tranquilo porque no ha oído la consigna. ¿Y qué pasa con el caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y empieza a avanzar y el evaluador le dice después de 10 centímetros de marcha apresurada, caracol, alto, torpe, inútil, desgraciado, baboso, sucio, mira dónde está el pájaro. Evaluadores, profesores y profesoras cada día en las aulas, pregunta, ¿no vale el caracol para ser caracol? Pero la desgracia del caracol, ¿sabéis cuál es? No que le digan, tú no vales, que ya es una desgracia, que ya es una desgracia. ¿Sabéis la gran desgracia del caracol? Que se lo crea. Porque si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, eres muy malo, y dice el caracol, que te lo has creído tú, vaya si valgo. Y sigue, 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 y 3 semanas más tarde llega al árbol. Pero si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, inútil, torpe, pues, y dice él, es verdad, yo me voy, fracasa. ¿Cuántas veces pasa esto en las escuelas? Con grupos enteros, qué grupo más malo, qué pequeño grupo más malo dentro del grupo bueno, qué alumno tan malo dentro del grupo regular y del grupo más grande. Y eso que le ponemos la etiqueta de tú no vales, acaba no valiendo. Me decía un profesor hace poco, mira, Miguel Ángel, cuando yo era estudiante de bachillerato tenía una profesora de latín que dividió la clase en pequeños grupos. Y yo era del grupo de los olmos, el árbol, el olmo. Éramos 5 olmos. Y no nos llamaba ni por el nombre, el olmo 1, el olmo 2, el olmo 3, el olmo 4. Le hice una pregunta que era indispensable. ¿Por qué os llamaba a vuestro grupo los olmos? Y dice, porque es que ese profesor decía que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, que les había condenado. Atención, profesores. Quien tiene la capacidad y la autoridad para ayudar a crecer, se dedica a poner una montaña que aplasta. No hagamos profecías de autocumplimiento. En un artículo que os digo enseguida cómo se titula, yo he tenido durante bastantes años una clase de evaluación en la facultad sobre evaluación. Y un día les dije a mis alumnos, contad unos a otros y a mí también, ¿qué os ha pasado con las evaluaciones que habéis recibido en el sistema educativo? ¿Qué sesión, Dios mío, lo que aprendí y lo que sentí? Porque vi allí mucho dolor, muchos sentimientos de frustración, muchas comparaciones abusivas, muchas descalificaciones, muchas represalias. Tan dura fue para mí aquella sesión que he publicado un artículo sobre ella que se titula Tatuaje en el alma, que había quedado marcado en el alma de estos estudiantes con las evaluaciones que habían recibido. Y acabo yo el artículo que utilizo para ayudar a que los profesores no hagamos profecías de autocumplimiento, porque la palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere. ¿Sabéis lo que significa augere? Hacer crecer. Tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer, y la que aplasta, humilla, silencia, castiga, reprocha, intimida, tendrá poder, pero no autoridad. 2. Patologías. Voy a mencionar casi enunciándolas. Primero, solo se evalúa a los alumnos y alumnas de manera inexorable. Esto tiene que ver con el poder. Segundo, se evalúan solo los conocimientos. Pero amigos, es que el conocimiento
Y si yo me hago esta pregunta, si el conocimiento que reciben los alumnos y las alumnas en las escuelas, en los institutos, en el polimodal y en la universidad, les sirve para cómo engañar mejor a los otros, explotarlos y machacarlos, ¿para qué queremos saber tanto? No podemos olvidar esto. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sí. ¿Se alegraron sus víctimas de lo que habían aprendido? No. Maldijeron el momento que habían aprendido. Por eso, no limitarse solo a los conocimientos. Tercero, no limitarse solo a los resultados. En un pueblo italiano había dos personas que tenían el mismo nombre. Los dos se llamaban Giuseppe Nervi. Uno era el cura del pueblo y otro el taxista. Hay una excursión en un autocar, hay un terrible accidente y mueren, entre otros, el cura y el taxista. Van al cielo en tropel todos los fallecidos y San Pedro les dice: hagan una fila que hay que hacer la evaluación. Porque en el cielo y en la tierra la evaluación tiene esta característica, es individualista. Aprendizaje cooperativo, sí, pero la evaluación, la hora de la verdad, es tú solo. A ver, el primero, ¿quién es usted? Giuseppe Nervi. Ven que hay dos y dice: ¿pero usted quién es de los dos? Yo, el taxista. Vamos a ver su vida. Ven la vida del taxista con gesto de admiración. ¡Oh, extraordinario! Y le dicen: usted se ha salvado, tiene muchos méritos, le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño y un bastón de oro con incrustación de piedras preciosas. Se pone contentísimo el taxista, empieza a dar saltos de alegría, entra en el cielo cantando. ¿Y sabéis quién se pone más contento que el taxista? El sacerdote que va detrás. Y dice: si eso le ha tocado al taxista, que no me tocará a mí. Siguiente, ¿quién es usted? Giuseppe Nervi, el sacerdote, que no haya confusiones. Vamos a ver su vida, y empieza a mover la cabeza San Pedro con gestos de preocupación. Y acaba diciendo: mire, usted no se salvará por sus méritos, se va a salvar, pero por la misericordia divina. Sus méritos son tan escasos que le corresponde llevar en el cielo un manto de esparto y un bastón de madera. Y dice el sacerdote: ¿hay libro de reclamos aquí? ¿Hay libro de quejas? ¿Por qué? Pues no hay derecho. ¿Qué evaluación es esta en el cielo? Nunca me hubiera pensado, qué injusticia. Pero esto es una cosa increíble. Ustedes saben quién era el taxista, ya no le puedo perjudicar. No, ya está salvado. Está salvado. Pues le voy a decir quién era. No conducía sobrio nunca. Se saltaba el stop, se saltaba el ceda al paso, excedía la velocidad, se metía por las aceras, chocaba contra los árboles. Y este premio, y yo que he sido el párroco de esta localidad, cumplidor de mis obligaciones, he celebrado la misa con fervor, administrado los sacramentos con unción y visitado a los enfermos. Pero ¿qué trato es este? ¿Qué evaluación es esta en el cielo? Le dice: mire, todo lo que nos ha dicho podía habérselo ahorrado, todo está aquí, lo del taxista y lo suyo. Pero en el cielo, a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra, ya hace un tiempo que hemos decidido evaluar como ustedes, solo los resultados. Y hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías, todos los feligreses estaban dormidos. Sin embargo, cuando se subían al taxi, todos rezaban. El resultado final. Atención, solo se evalúa lo pretendido, pero hay cosas que no se pretenden que tienen mucha importancia. ¿No habéis visto algún profesor que ha podido enseñar algo de su materia a algún alumno y lo que le ha enseñado de verdad es aborrecer esa materia de por vida? Yo tuve una alumna que me decía: desde niña, Miguel Ángel, mi ilusión era aprender francés, saber francés. ¿Sabes hasta cuándo me duró? Hasta que me encontré con una profesora de francés. Y entonces lo he aborrecido ya hasta ahora. No aprenden los niños que solo se estudia cuando se lo van a preguntar. Preguntárselo esta noche a vuestros hijos. ¿Tienes que estudiar algo esta noche? Dice: no, papá, no tienes que estudiar nada, te lo sabes todo ya. Y te juro, papá, que no tengo nada que estudiar. Que ha aprendido que solo se estudia cuando se lo preguntan. ¿No es cierto que ha aprendido que solo se estudia lo que le preguntan? Dice uno a otro: no leas eso, no entra. Dijo que eso no, que la letra pequeña no, que no vale. Es que me gusta, que no se puede, eso no. ¿No aprenden que no se pueden hacer preguntas a veces?
porque interrumpen, porque el temario es largo, porque tal. No aprenden que no se puede decir lo que se piensa. Dice un profesor, ¿qué piensas de mi clase? ¿Y qué piensas de mí como profesor? Dice que si usted no podría dedicarse a otra cosa. Y dice, dile a tus papás que vengan a verme, a ver qué educación te están dando. Pero no me ha dicho que diga lo que pienso. Ah, es que lo decimos como aquel empresario, que decía, a mí me gusta que mis trabajadores me digan la verdad, aunque eso les cueste el puesto. Y ojo a otra cosa. ¿Quieres venir un momentito? Sí. ¿Tu nombre? Gabriela. ¿Qué hay aquí, Gabriela? Un punto. Vamos a ver. Gabriela, te lo voy a dedicar luego la hoja, ¿vale? Pero Gabriela, siéntate. Gabriela se va a llevar una sorpresa y vosotros vais a entender rápidamente esta idea que os quería transmitiros. Solo se evalúa fundamentalmente lo negativo. Yo le he preguntado a Gabriela, ¿qué hay aquí? Me ha dicho un punto. ¿Y la hoja blanca? ¿Y la hoja blanca? Pero es que hay una hoja blanca. Lo fundamental sería decir, hay una hoja blanca y hay un puntito pequeño. Pero vemos fundamentalmente lo negativo. Como cuando hacemos un dictado, el vejete iba apoyándose en el bastón por la vereda, todo perfecto. Y en la línea 22 aparece hora sin H. Sale por aquí la virome. En hora, pero no en vejete, iba apoyándose bastón. Y una suma de 20 sumandos, de 20 números en el suma, dice un 4, un 2, un 3, un 1, hoy un 2 por un 3, ras, mal. ¿Mal todo? ¿Todo mal? ¿El esfuerzo mal? ¿Todo lo que ha hecho bien mal? Y dice, para que aprenda. Si será para que aprenda crueldad. ¿Cómo para que aprenda? Sobre esta cuestión de solo lo negativo, que hay verdad que existe, que hay que corregir, pero no solo. Mirar esta metáfora que a mí me parece muy hermosa. Mirar esta metáfora. Se titula Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea no notificó que tenía que renunciar. Causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. ¿Es verdad que hace ruido? ¡Fuera! El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. ¡Fuera! Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. ¡Fuera! Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás su medida, como si fuera el único perfecto. Y mirad lo que sucede. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Mirad qué conclusión. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Y mirad, cuántas veces lo digo para los alumnos en la evaluación, pero lo digo para los profesores de parte de directores y supervisores. Que a mí me ha dicho algún profesor: Miguel Ángel, he estado 20 años en la misma escuela, he hecho de todo, investigaciones, excursiones, exposiciones, ni una felicitación. Pero un día que llegué tarde estaba el director a la puerta.
¿Qué horas son esas de llegar? Hombre, sí, el punto negro. El punto negro. ¿Y qué más patologías? Pues se suele evaluar individualistamente, competitivamente, jerárquicamente, fríamente. Y algunas veces habrá que pensar que de manera excesivamente teórica. Cuando hablamos de competencias hay que saber si sabemos hacer las cosas.